radio.com. Esta es una producción de Proyectate Radio y de su carnal brother Joel Gustavo, mejor conocido como el hijo del Sargento Pimienta y de Alicia en el País de las Maravillas, para Neorama Radio. Concepto Joel Gustavo. Buenas tardes, amigos, amigas, amigues de Proyectate Radio. Comenzamos este Neorama, pues ya decembrino, el segundo programa del mes. Y pues estamos muy contentos porque vamos a hablar de teatro, vamos a hablar de pastorela, la pastorela que es uno de los eventos más bonitos que puede tener el mes decembrino, sobre todo para toda la familia y los niños. Pero esta pastorela en particular es muy especial, es una pastorela muy interesante porque tiene otro tipo de alcances, y para ello nos va a hablar el director de la apuesta, que es Ulises Mendoza. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar en tu programa para poder compartir con tu público La Noche Más Venturosa, que es una adaptación de la pastorela de José Joaquín Fernández de Lizardi, que vamos a estar presentando en el Museo Nacional de las Intervenciones, ex convento de Churubusco, en esta temporada decembrina. Así es, así es. Este museo está bastante interesante, es un museo que pareciera entre hacienda y cuartel y un rollo así, ¿no? Y convento. Fíjate que nosotros, la Compañía Nacional de Teatro Clásico, hemos estado presentando esta pastorela, la pastorela en 2 actos, desde hace 20 años. Hemos estado presentándonos en el Zócalo, por nombrar algunos espacios, en Teotihuacán, en la Catedral Metropolitana, y este es el 3er año consecutivo que nos estamos presentando en el Museo Nacional de las Intervenciones, ex convento de Churubusco, que como bien dices, es un espacio muy interesante, muy bonito, muy céntrico. Es el inicio de Coyoacán, está muy cerca del Metro General Anaya, de la Avenida División del Norte, de la Avenida Churubusco, y es un convento del siglo XVII, que fue, ahí hay uno de los datos que tú mencionas, que fue convento, pero también fue cuartel militar. Ahí, hablando solo de la historia del lugar, en la guerra que México sostuvo contra los Estados Unidos en el 1847, fue una de las más importantes batallas, que es la batalla de Churubusco. Y de ahí surge su vocación como Museo Nacional de las Intervenciones. Y este año, como les comenté, es el 3er año consecutivo que vamos a presentar la Compañía Nacional de Teatro Clásico Fénix Nuevo Hispano, nuestra pastorela en 2 actos. Que como bien mencionas, estamos en época de pastorelas y podríamos pensar, ¿cuál es la diferencia de una pastorela a otra pastorela? La diferencia con nuestra pastorela es, yo en este año tengo la oportunidad de ser el coordinador artístico, lo que llamaríamos el director. ¿Cuál es la diferencia? Fíjate, yo durante 20 años que tengo de carrera profesional artística, desde que egresé de la Escuela Nacional de Arte Teatral, siempre he sido un poco renuente a participar en pastorelas. Por supuesto lo hacía porque es mi trabajo, pero fui un poco renuente porque no me gustaba en mí, no me gustaba pues la temática. No me gustaba que fueran pastorelas con 1, 2, 3, 5, 6 diablos, que los diablos fueran los que se llevaran la obra, que estuviera llenas, como diría José Joaquín Fernández de Lizardi, el autor de Pastorela La Noche Más Venturosa, que estuviera llena de diabluras y de diablos. Y esta pastorela en particular satisface una necesidad en mí, en primera, una necesidad artística de expresar mi trabajo, y en segunda, una de las cosas que yo creo que debería de ser una pastorela. Para mí las pastorelas no deberían ser diabluras, no debería de ser canciones de Beyoncé con Let's Go Girls, no deberían de ser haciendo mofa ni haciendo discriminación de ninguna persona. Que, por ejemplo, las pastorelas, digamos, de entretenimiento que conocemos, pues hacen mofa de comunidades como las comunidades gays, como los indígenas, como lo que sea. Entonces, esta pastorela no lo hace, porque su centro esencial es lo que para mí debería de ser la pastorela, que es la adoración del Niño Dios. Y en ese sentido, cuando descubrí esta pastorela en 2 actos, que con el tiempo llegó a llamarse La Noche Más Venturosa, satisfizo en mí esa necesidad. Y este año tengo la posibilidad de ser el director artístico del montaje. Es decir, que ya se satisface una doble necesidad. Además de lo que digo, es cómo lo voy a decir.
y afortunadamente me he topado con un equipo de trabajo muy estrecho, muy profesional, que es la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que somos actores que tenemos muchos años de experiencia haciendo teatro clásico, haciendo obras como Don Juan Tenorio, que se ha presentado en diferentes espacios, haciendo presentaciones como Voces de Catedral, haciendo presentaciones como en el Panteón de San Fernando, y este año estamos en el Museo Nacional de las Intervenciones con 12 actores en escena, que todos son muy profesionales, actores entrenados para decir el verso. Además está un cuarteto de cuerdas dirigida por la maestra África Santiago, que son un violín, dos violas, un cello, que además tenemos un guitarrista clásico con el maestro Jan, que tenemos una soprano con la maestra Maricel, que tenemos un extraordinario vestuario hecho por la maestra Brisa Alonso, que es una de las más grandes vestuaristas de México, que tiene amplia experiencia haciendo investigación, haciendo los vestuarios para la compañía y para otras compañías, haciendo investigación de vestuario, telas, acabados. Ok, bueno, es bastante interesante y bastante nutrida la obra. Se va a estar presentando desde el 14 hasta el 22 de diciembre a las 7 de la noche en el Museo Nacional de Intervenciones. Y bueno, pues tiene como bien lo dice Ulises Mendoza, pues tiene un cuarteto de cuerdas dirigido por Verónica Peralta, y al primer violín de África Santiago, acompañada por el cello de Carlos Velarde, y el segundo violín de Adriana Forcada. El elenco está integrado por Alelí Abrego, Norma Duarte, Jessica Gámez, Daniela Pérez Acosta, Pedro Adame, Bruno Sánchez, Víctor Roldán, Mario Iván García y Luis de León Jiménez. Y bueno, pues esta obra, como es una obra que fue escrita en 1817 por José Joaquín Fernández de Lizardi, pues es un escritor bastante reconocido dentro de la cultura popular mexicana, y él escribió el Periquillo Sarmiento, si no mal recuerdo. A ver, corríjanme si él fue o no fue. Y bueno, pues va a estar bastante interesante porque este lugar está muy bonito. Es un lugar muy interesante, el Museo Nacional de las Intervenciones, que se encuentra ubicado en la calle 20 de agosto, sin número, Colonia San Diego Churubusco, en la alcaldía Coyoacán. Está muy cerca del Metro General Anaya, y bueno, pues allí va a haber ponche, tamales, gourmet. Va a haber cosas muy interesantes, y lo que es la magia de la pastorela, ¿no? Esta cuestión, bueno, aquí nos estaba comentando Ulises Mendoza que había esta circunstancia de que no era discriminatoria, y que no iba a haber muchas diabluras, que eso me parece interesante y creo que es un reto. La verdad yo no la he visto, pero al final de cuentas, pues una de las cosas que nos entretienen más a nosotros es ver a los demonios cómo hacen sus bromas, ¿no? Pero bueno, en fin, habrá que verla, habrá que ver cómo se realiza la noche más venturosa de la puesta de la Fénix Novohispano CNTC, que es una compañía de teatro bastante interesante que ya lleva mucho tiempo haciendo esta obra, y que bueno, pues es una obra que la han presentado incluso en el Zócalo, en la Catedral Metropolitana, en el antiguo Palacio de Ayuntamiento, en el exconvento de Regina, entre otros recintos. Bueno, ya el elenco ya les comenté. Otra
parte de la producción es la iluminación, que está a cargo del maestro Edgar Laurabaquio. El diseño de vestuario es de Brisa Alonso. En la asistencia de producción está Elío Pérez Landín. Y finalmente en la dirección, en la difusión, pues nuestro buen amigo Eder Zárate, que le enviamos un abrazo. Y pues esta apuesta ya lleva más de 20 años. Es una apuesta que tiene este mensaje de hermandad y de paz. El mes decembrino siempre nos trae estas historias, estos momentos de, pues, de estar esperando el día 24 de diciembre, que representa pues para muchos el nacimiento de Jesucristo, y por ende también pues la esperanza, ¿no? La esperanza en toda su en todo su esplendor, en todas sus palabras, en toda su dimensión, y que pues siempre viene esta circunstancia, y siempre nos encontramos con varias historias que hablan al respecto de la esperanza, de la fe, de la reunión, de la convivencia, y bueno, también es inevitable caer en nostalgias, pensar en las ausencias y todo esto, ¿no? La pastorela, pues es una buena forma. Ustedes no me lo van a creer, pero yo en alguna ocasión estuve en una pastorela haciéndola de un viejito allí, que iba con los pastores y todo el rollo. Y bueno, creo, en aquel entonces todavía estaba chamaco, tendría yo unos 23 años, y actualmente pues ya creo que estoy más en el papel, incluso de viejito cascarrabias, o de hasta incluso de Santa Claus. Ahí si me quieren proponer para estar en una plaza con mi botarga de Santa Claus, echando cotorreo, pues ahí estoy puesto. Y bueno, pues parece ser que Ulises, que mencionaba, eh, parece que ya no va a regresar, Ulises Mendoza. Le estaba yo haciendo tiempo para que pudiera volver a entrar y para que pudiéramos seguir platicando al respecto de esta obra. Me dejó picado al respecto de que decía de que no había muchas diabluras, aunque la obra sí trae este mensaje tan importante de hermandad y de paz, ¿no? Dice, es un mensaje de esperanza, y ahora más que nunca en un mundo enorme, ¿no? De violencia. Entonces, pues es interesante, y también parece ser que este es su primer año dirigiendo una pastorela, eh, eh, con esta circunstancia, ¿no? De llevar precisamente a los pastores a ese momento del nacimiento de Jesús en la ciudad de Belén, siguiendo la estrella, y con muchas personas que estaban, bueno, con los demonios, haciendo todo lo posible para que no llegaran y vieran el nacimiento de Dios. ¿Quién sabe por qué en las pastorelas se manejaba este tipo de rollos de que los pastores se perdieran en el camino y no pudieran llegar? Eh, no sé bien a bien a qué tenía que ver que no fueran testigos de ese momento, que es tan significativo para la humanidad, para mucha gente, pero me llama mucho la atención que en las obras de teatro siempre buscan ese pretexto, ¿no? Quizás era históricamente hablando, pues más propicio para el gobernante en turno de los mismos judíos, ¿no? Que tiene un nombre muy raro, muy curioso. Acabo de ver en Netflix la película de María con Anthony Hawkins, y Anthony Hawkins es el que la hace de este rey, ¿no? Y dice, no, pues cómo va a haber otro rey de los judíos y yo soy el rey de los judíos, y que no sé qué. Y bueno, véanla, está interesante, tiene cosas muy de cliché de tipo de película,
entre aventuras, entre fe, entre creencias. Está bastante interesante y véanla. Acá, pues, nos estaba mencionando que no iba a haber muchas diabluras, aunque yo en las fotos que vi de la puesta, sí se ve que hay allí, por allí un diablito haciendo de las suyas. Entonces hubiera estado muy padre que nos comentara cómo iba a estar más o menos esta circunstancia en la puesta de esta obra que se llama La Pastorela, La Noche Más Venturosa, de José Joaquín Fernández de Lizardi, que pues es un escritor pues como muy agudo, como muy especial dentro de sus obras, ¿no? Que siempre traía, pues el Periquillo Sarmiento era de un personaje que apoyaba a un cieguito, ¿no? Que era el que, eh, lo, o sea, tenía que ahí ser sus ojos y llevarlo y traerlo y cargarlo y hablaba de, pues ahora sí de todas sus aventuras con el cieguito, ¿no? Que cómo era tremendo también el cieguito en un momento dado, algo así recuerdo yo que se trataba esta historia. Y bueno, pues esperemos que esta pastorela sea lo suficientemente divertida para enviar el mensaje. Yo creo que es muy importante tener este mensaje de esperanza, de fe en la humanidad, y pues pues estamos ya en el mes decembrino, ya todos queremos convivir con nuestras familias, con nuestros seres queridos, y queremos pues pasarla bien, ¿no? De hecho, ¿por qué no invitan a las posadas, a los brindis y todo eso? Estaría muy padre que nos viéramos por ahí. Y bueno, mensaje parroquiano, voy a aprovechar este espacio para decirles que mañana voy a estar en el Museo del Pulque, este, a las 7 de la noche vamos a estar allí acompañando a la escritora Elizabeth Román, que pues va a presentar un libro. Este libro ya lo ha presentado con anterioridad, El Poder del Feminismo. Y bueno, vamos a participar allí. No sé si vaya yo a hacer algunos comentarios al respecto del libro, que es un bestseller, o si yo vaya a estar hablando algo de mi obra, algo de mis poemas. Entonces, si me quieren acompañar, la entrada es gratuita, es libre. Sí tiene un cupo limitado, es a las 7 de la noche en Avenida Hidalgo 105, esquina con Avenida Reforma, pues está muy cerca de la iglesia de San Judas Tadeo, ¿no? Y pues allí si nos quieren acompañar, pues ya pues sería muy padre que podamos saludarnos y que puedan ustedes disfrutar de este evento en donde vamos a estar hablando al respecto. Y bueno, entre los mensajes parroquianos también hay que decir que la maestra Hortensia Carrasco Santos hoy le van a dar su premio, me parece que va a ser en Bellas Artes, porque ganó el premio de poesía Praxis, y me parece que va a ser no sé si va a ser en la en el salón Adamo Boari de Bellas Artes. Creo que ahí va a ser, no estoy muy seguro, esperamos que así sea, si no vamos a tratar de buscar la cartelera por ahí, porque luego no la comparten. Y ¿qué más? ¿Qué más? Pues estamos, pues creo que por mi parte ya les he dicho todo. Hoy en Netflix se estrena la versión de 100 años de soledad, esta versión que es una versión colombiana de 100 años de soledad. El pasado mes se estrenó una versión
de Pedro Páramo, de Juan Rulfo, bastante buena. A mí la verdad sí me convenció, sí está muy interesante en Netflix, dura 2 horas con una muy buena fotografía y la verdad muy apegada a lo que es la novela de Pedro Páramo. Ahí ahora que vienen estos días en donde vamos a poder tener días de descanso y todo esto, vamos a poder pues ahora sí que aventarnos algunas películas y pues qué mejor opción que ver esta de Pedro Páramo o la de Cien años de soledad, independientemente de las que van a estar poniendo de la época, ¿no? Yo me imagino que va a haber un buen cartel de películas que hablen sobre la Navidad, que hablen sobre Santa Claus. Pues bueno, la mayoría de las que ponen tienen este asunto con Santa Claus, ¿no? Algunas son muy interesantes, algunas, que Santa Claus no va a llegar a la noche de Navidad y ya nos amularon la noche porque no vamos a tener Santa Claus, ¿no? Y no falta quien diga, pues yo me pongo las barbas de Santa Claus y yo regalo el aguinaldo. Y bueno, pues ya tenemos al maestro Ulises Mendoza. Hola, hola. Muy bien, bueno, Hola, pues nos quedamos en la plática, nos estabas diciendo que esta apuesta es bastante interesante para ti porque no ibas a tener tantos demonios, pero yo vi fotos y me parece que sí hay allí algún diablito haciendo travesuras. Sí, como toda pastorela debe de tener, por supuesto, su diablito haciendo travesuras, pero como les explicaba yo, de alguna forma me satisface esta pastorela por su texto, por su realización y por su ejecución estética, porque no es el personaje principal, no son los diablos, son 3, 4, 5 diablos haciéndole diabluras a los pastores, que los pastores son tontos, ignorantes, crueles, haciendo mofa de comunidades como las comunidades indígenas o las comunidades homosexuales. No, en este caso es un diablo, Lucifer, que si pudiéramos hacer la pastorela, se la pudiéramos dividir en partes, sería, si fueran en tercios, el diablo no actúa ni siquiera en un tercio de toda la obra. Ahí más bien la pastorela es de los pastores y la pastorela es finalmente de lo que, como les comentaba, yo creo que una pastorela debe de ser, que es finalmente un momento de reflexión, invitarnos a un momento de reflexión, que es lo que las épocas nos deben de invitar a hacer, un momento de reflexión, un momento de detenernos en esta vida cotidiana que vivimos y darnos cuenta de que lo importante, lo trascendental está en las cosas más simples, como un niño que nace en el lugar más humilde del mundo, que es un pesebre, es un lugar donde están los animales del campo, donde están los burros, donde están los asnos, donde están las vacas, y ahí llegó a nacer un niño, y que no es cualquier niño, como bien nos lo indican las festividades, y es de lo que la pastorela creo que trata esencialmente, la búsqueda de que estos pastores tengan esta interiorización, esta transformación y recuperarse a sí mismos, sin dejar de ser una pastorela que tiene sus chistes, por supuesto, no solo con el diablo, sino entre los mismos pastores, tienen sus chistes, es muy simpática de ver, es muy estética, es muy bonita, como les comentaba, parte de nuestro vestuario lo hace la realizadora Brisa Alonso, que es una de las vestuaristas más importantes que existe en México, que ha hecho una muy profunda investigación de las telas, de los acabados, de la realización de los vestuarios del siglo XVI, que es el que estamos representando con nuestros vestuarios. Estamos en un lugar precioso que es el del siglo XVII, que es el Museo Nacional de las Intervenciones, un museo histórico, no solamente por su belleza estética, sino por lo que el museo representa, que es un museo dieguino y que además fue escenario de una importante batalla en el siglo XIX mexicano. Tenemos un cuarteto de cuerdas que está representando entre música original y música de la época, un violín, 2 violas y un cello. Tenemos un guitarrista y una soprano que están cantando canciones tradicionales mexicanas, que están cantando villancicos. Durante toda la obra somos 12 actores en escena, más 2 músicos, más 4 músicas de cuerda, y al final de la pastorela les comentaba, vamos a ofrecer ponche tradicional y gourmet de la maestra Elvira Barca.
Ah, ok, ok. Oye, y entonces estamos hablando de una pastorela. La mayoría de las pastorelas tienen que ver como con una especie como de época. Sí hay pastorelas Claro, como muy actualizadas, como lo que tú decías, ¿no? Que tienen un contorno como muy populoso, como muy picardioso, etcétera. Pero que es bastante interesante y que, pero ¿tú consideras que esta apuesta sí tiene que ver con la propuesta en su momento que hizo José Joaquín de Lizardi, Fernández de sí, por Lizardi? supuesto. Fernández de Lizardi, por supuesto, mira, es una adaptación de su texto que se llamaba Pastorela en dos actos y que con el tiempo terminó llamándose La noche más venturosa. Nuestro objetivo no es hacer antropología, por supuesto, es hacer un espectáculo que sea entretenido para la gente, pero que para nosotros cumpla con ciertos requerimientos. No es la risa fácil, no es la ofensa, no es la humillación de los personajes y del público. No, lo que buscamos nosotros es algo mucho más elevado, que es eh, traer el texto original de Fernández de Lizardi, por supuesto con adaptaciones, las adaptaciones necesarias para nuestro tiempo, de traerlo prácticamente íntegro, no es la obra completa, tienes su adaptación para poderlo hacer a los tiempos modernos, de poder hacer una pastorela que dura entre una hora y una hora y cuarto, que es lo que ahora el público requiere por los tiempos en que vivimos, y también hay una adaptación de los contenidos de la pastorela. Por ejemplo, hay una escena en el texto original que no puede ser recuperada por nosotros por lo que trata. Son dos pastores que se enfrentan, un hombre y una mujer, marido y mujer, y hay términos que ya no aplican, ¿no? Que ya no deben de estar en el teatro, que ya no deben de estar en ningún tipo de representaciones y por supuesto en ningún tipo de representaciones que busquen un objetivo familiar como una pastorela. Y entonces en ese sentido lo que tenemos es una pastorela ágil, una pastorela entretenida, una pastorela estética muy bonita de ver, no solamente por el escenario en el cual se realiza el Museo Nacional de las Intervenciones, sino por los vestuarios, por la plasticidad de las actuaciones, por lo estético del sonido, de la versificación que tenemos, que somos muy estrictos en ese sentido, con la versificación de los textos originales y con los vestuarios. Sí, era lo que estaba viendo, que los diálogos son en verso y es algo bastante interesante. Hay una cuestión con el pensador mexicano, él es el de el Periquillo Sarmiento, bueno, su obra más Así es, reconocida, pero así me es. parece que hay una cuestión de como de moral en lo que él escribe, Uh -huh, uh aunque -huh, no uh sé, -huh. no sé qué tanto de ironía manejaba, pero creo que sí había un cuestionamiento moral. Claro, él, como bien lo mencionaste, se hacía llamar a sí mismo el pensador mexicano. Es muy particular Fernández de Lizardi en ese sentido porque él se hacía llamar a sí mismo el pensador mexicano cuando México no existía. Él era un cronista, un periodista, un ensayista y un político en México cuando México estaba luchando por encontrar su identidad. Estábamos pasando por el final del virreinato y el principio de la lucha de independencia. Entonces, de hecho, lo escribe en 1817, escribe esta pastorela en dos actos, que es justo el momento clave de la lucha de la independencia de México. Y entonces, él, como bien mencionas, el Periquillo Sarmiento es una de sus obras más célebres. ¿Y qué es el Periquillo Sarmiento? Si tú vas a las ediciones completas del Porrúa o de la UNAM, pues vas a ver que son 3 libros de este tamaño que nadie va a leer, pero que se hacían entregas semanales de estas aventuras del Periquillo Sarmiento, que no es más que un hombre que se llamaba Pedro y que en su lecho de muerte trata de dar lecciones a su hijo de todo lo que él vivió. Y de todo lo que él vivió, lo que hace es una picaresca, una crítica, un señalamiento a la sociedad de la época, o sea, es decir, a la sociedad de la colonia mexicana. Cómo era que había racismo, que había discriminación, que había pícaros, como el propio Pliquillo Sarmiento, el propio personaje, y todo esto lo hace con un humor, con una picardía, con un lenguaje para las masas, porque él escribía para las masas, a pesar de que eran masas iletradas.
Él consideró en algún momento que la única forma que él podía transmitir este conocimiento, esta crítica social, esta picaresca, esta información que él tenía la necesidad de transmitir, era por medio de masificarla. ¿Y cómo la podía masificar? Por la letra escrita. ¿Y cómo era eso posible en un pueblo iletrado como el México de la colonia o el México de la lucha de la independencia? Decía, finalmente debe de haber una persona que sepa leer entre 15 que no sepan leer. Y esa una es el que se va a encargar de leerles, en este caso el Periquillo Sarniento, de que es el que estamos hablando, a estas otras 15. Y se volvió un éxito en la época. La gente lo buscaba, la gente lo requería, el Periquillo Sarniento, y por eso ha trascendido los tiempos. Y en ese caso, aterrizando a nuestra pastorela en 2 actos, o La Noche Más Venturosa, efectivamente hay una crítica social. Evidentemente los pastores representan en parte los vicios que él consideraba veía en la época. Hay un pastor, sin hacer cuento de lo que es la obra, para que cuando nos acompañen, por supuesto, la disfruten. Hay uno que ha escuchado, por azares de su vida, 3 cosas en latín y se cree culto. Y con eso va torturando a todo mundo. Y con eso tortura a todo mundo. Y es una de las cosas que se burla Fernández de Lizardi, de las personas que sabemos 3 cosas en latín o conocemos 4 cosas de historia y ya nos consideramos historiadores, que sabemos 3 cosas de nuestro arte y ya nos consideramos directores, actores y todas estas cosas, ¿no? Por ejemplo, está ese personaje. Ah, ok. Y qué curioso, ¿no? Que eso no termina, ¿no? Vivimos en una sociedad en donde como que ciertos tipos de perfiles en cada época tienen, ¿no? Y es bastante Claro. curioso porque yo conocí a una persona que me presumía casi todo la ficha bibliográfica de libros, pero no me decía de qué se trataban los libros, ¿no? Entonces, Claro. pues así como que yo decía, ¿lo leyó o qué? Porque pues cualquiera puede aprenderse una ficha, ¿no? Pero la cuestión de la lectura es que debe de tener una dinámica, debe de decirte algo a ti, ¿no? Tú debes de tomar algo de lo que estás leyendo. Entonces a mí de repente así como que decía, ay, como que me desesperaba el tipo, ¿no? Porque yo decía, ¿y a mí de qué me sirve que me diga la ficha, ¿no? O sea, si no me interesa la primera edición, mucho menos la última edición, si no me dice de qué habla el autor, ¿no? ¿Cuál fue el punto de quiebre de por qué escribió lo que escribió, etcétera, ¿no? Y hacia dónde iba la reflexión. Creo que eso es un señalamiento bastante válido y bueno, para eso sirven este tipo de obras, ¿no? También así para pues, mostrar a este tipo de personajes, ponerlos en el balance y a veces podríamos decir que también en su verdadera dimensión. Claro. Entonces eso es parte de lo que la literatura, el trabajo, si nos damos a la tarea de leer a José Joaquín Fernández de Lizardi, encontraremos que tiene ese tipo de escrituras, haciendo mofa o haciendo crítica y haciendo señalamientos sobre la sociedad de su época. Y la pastorela en 2 actos no queda exenta de ello. Claro que él cuando escribió la pastorela lo que buscaba era, al igual que yo, ya que me di a la tarea de, cuando descubrí su pastorela y me di a la tarea de leer lo que él decía de su propia pastorela, me daba cuenta que coincidíamos en los mismos puntos, de que no le gustaban las pastorelas con diablos, decía él, diabluras, no le gustaban las pastorelas con pastores pasados de listos, digámoslo así, sino que sus pastores eran más bien personas humildes, personas bondadosas dentro de su ignorancia y dentro de su pobreza, eran pastores bondadosos y generosos. Y en este caso se cumple a cabalidad en la pastoral en 2 actos, o La Noche Más Venturosa. Ah, ok. A mí me estaba surgiendo esta duda de por qué siempre se ponen en las pastorelas a estos diablitos que quieren hacer todo lo posible para que no lleguen al nacimiento de Jesús, para que no lleguen a ese momento. ¿Es un juego que tiene que ver para que sea la pastorela o
o se podría incluso hasta suprimir? Fíjate que la pastorela en sus orígenes, como bien lo sabes, la pastorela tiene el objetivo, la hizo San Francisco de Asís, por supuesto, para divulgar el mensaje del nacimiento de Jesús. Y en México, ya cuando llegaron los 12 franciscanos, Pedro de Gante la recuperó con el objetivo de hacer la conquista, como yo digo, por las buenas. O sea, mostrar a los naturales de estas tierras eh, qué significaba el nacimiento del niño Dios. Y entonces ha ido evolucionando como producto artístico la pastorela, ha ido evolucionando, y una de las evoluciones que ha tenido, uno de los giros que ha tenido es pues en el argumento, para hacerlo simplista y para poder dar este giro simpático y chistoso que tienen que tener las pastorelas, que sean las peripecias, que no dejan de ser acciones, 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 o aventuras, 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 con las cuales se tiene que enfrentar el demonio. Volvemos al punto de el demonio como el personaje central, inventando cada vez, como el coyote y el correcaminos de la famosa caricatura, tretas para evitar que los pastores lleguen a la adoración del niño Jesús. O sea, en un principio la pastorela parte de que todos saben que nació el niño Jesús, y que el diablo trata de evitar que los niños lleguen a la adoración, que los pastores lleguen a la adoración del niño Dios. Y esta pastorela en 2 actos, sin procurar hacer adelanto de la trama, no busca eso. No es un diablo que está viviendo peripecias, aventuras, haciéndoles pasar malos tratos a los pastores para que no lleguen a la adoración del niño Dios. Más bien es un diablo que es ignorante a pesar de su amplio conocimiento. Por ejemplo, ahí tenemos otra sátira. Este diablo, el diablo de Fernández de Lizardi, es un diablo leído. Él leyó las escrituras, las antiguas escrituras de los profetas. Él sabe, él es el único que sabe con certeza que van a ser el Mesías, pero no sabe cuándo, ni sabe dónde. Y entonces las peripecias que la pastorela tiene es el diablo tratando de averiguar cuándo y dónde nace el niño Dios. ¿Cuándo y dónde nace el niño Dios? Entonces, esa es para que quede una demostración de que no solamente las pastorelas pueden ser las peripecias de los pastores, evitando las trampas que el diablo, coyote, volviendo a esta anécdota de la caricatura, les está poniendo marca acme, sino que es el diablo mismo sufriendo por su amplio conocimiento de saber que van a ser el niño Dios, pero no sabe dónde. Ah, ok, ok. Ah, pues sí, eso está bastante interesante, y qué bueno que lo estamos mencionando. El estreno va a ser el 14. ¿Cómo te sientes al respecto? Muy bien, ha sido un trabajo, digamos, yo tengo la dirección artística, pero ha sido más bien la coordinación artística, porque ha sido un trabajo colegiado entre mis compañeros músicos, mis compañeros actores, mis compañeros cantantes, donde entre todos hemos logrado un lenguaje común. Estoy muy contento del trabajo, creo que el público va a ver una pastorela muy bonita, una pastorela muy divertida, una pastorela que le va a llevar un mensaje, y que yo estoy seguro, a lo mejor al final uno es responsable del mensaje que envía, pero no de cómo lo recibe la gente. Yo creo que al final todos los que lleguemos a ir a partir de este 14 de diciembre hasta el 22 de diciembre en el Museo Nacional de las Intervenciones a las 19 horas 7 de la noche, vamos a llevarnos un mensaje, y este mensaje lo vamos a poder transmitir a nuestras comunidades, a nuestras familias, a nuestras ciudades de origen cuando nos vayamos de vacaciones. Y ese mensaje es que es el centro de la natividad, del nacimiento, no es el señor de rojo que viene del Polo Norte y que tiene ahí sus fábricas de juguetes. No es necesariamente estas grandes comilonas, estas grandes bebederas que vamos a tener en estas épocas, que por supuesto nos las merecemos y las disfrutamos, sino el mensaje de estas fechas es otro, más profundo, más sensible y más sentido. Más profundo, más sensible y más sentido que eso. Sí, claro, cómo no. Me parece bastante interesante. Ya es este viernes
el sábado, ¿no? Ya El es sábado. el sábado. Ya el sábado ya Está, estrenamos. también es bastante curioso porque son temporadas súper cortas, ¿no? Para las pastorelas. Es teatro de temporada. No hay nada más, más sin sentido, decían, que un periódico al siguiente día. Entonces, en nuestro caso, no hay más sin sentido que una pastorela después de la Navidad. O sea, ya cuando pasa el 25 de diciembre, ya las pastorelas no tienen sentido. Su sentido es incluso en el marco de las posadas, que son estas festividades que nosotros en México hacemos en torno a la Natividad, ¿no? Que es Ah, venimos en nombre del cielo, que son los propios peregrinos, en este caso los peregrinos no son otros que José y María, que están en el peregrinaje sobre este censo que mandaron a hacer, donde ellos tienen que ir a su lugar de origen a censarse, y en medio camino les da el hecho de que nace Jesús, y que no alcanzan lugar ni en las posadas ni en los pezones, y alcanza lugar en el lugar más humilde del universo, que es un pesebre, que es donde descansan los animales del campo, que son los burros, que son los toros, que son las vacas. Entonces, eso es la pastorela. Entonces, tiene que ser en este marco, como tú bien mencionas, de la semana en donde son las posadas. Que de hecho nosotros al principio tenemos un cántico de posada para rescatar esta tradición. ok, ok. Oye, ya lo has estado diciendo durante todo el transcurso del programa, lo que te significa la pastorela, lo que te significa el estarlo siendo el director de esta puesta. Pero bueno, para ti en lo personal, tú, ¿cómo ves la pastorela actualmente para el teatro? Y tu sentir, ¿no? Ya así, el más real, independientemente de todo lo que nos has dicho. Yo creo que como fuente de trabajo para todos mis compañeros, para escenógrafos, actores, directores, músicos, la pastorela es una fuente de trabajo muy digna. Yo, en lo personal, no coincido con las temáticas que a veces las pastorelas tienen, que ya hemos hablado de ello a lo largo. Pero por supuesto es un trabajo digno. Mis compañeros, muchos de mis compañeros, compañeros de carrera, compañeros profesionales, en estos momentos están representando pastorelas en diferentes espacios que son muy dignos, muy valiosos y todo mi reconocimiento para ellos, para su trabajo y para el público que vaya a verlo. Pero creo que debe de haber una distinción y nuestra distinción es esa. En primera, que es un texto original de Fernández de Lizardi, la belleza del espacio, la belleza de las actuaciones, la belleza de los vestuarios y que al final damos ponche y tamales gourmet. Muy bien, eso creo que ese es un buen plus para que todas las personas que vean la obra tengan también esta cuestión de la convivencia, de lo colectivo, ¿no? Eso está Claro. bastante padre. Bueno, pues estamos llegando ya al final de la transmisión. Me gustaría mucho que hicieras esta invitación. Claro que lo hemos hecho durante todo el programa, pero ya la invitación, así invitación de tu parte, Claro. para que te vayan a ver, porque es interesante que vayan a ver La Noche Más Venturosa de José Joaquín Fernández de Lizardi. Va. 3. La Compañía Nacional de Teatro Clásico, Fénix Novo Hispano, el Museo Nacional de las Intervenciones ex Convento de Churubusco presentan la pastorela tradicional mexicana, La Noche Más Venturosa de José Joaquín Fernández de Lizardi, del 14 al 22 de diciembre, 19 horas. Acompáñenos, habrá ponche y tamales gourmets. Muy bien, muy bien. Perfecto, perfecto. Oye, pues yo te agradezco mucho. Te deseo ahora sí que te rompas una pierna, como dicen, y que y pues ahí estaremos viendo esta obra, esta excelente puesta, esta excelente oferta decembrina de teatro, de pastorela, que es muy importante que la vayamos a ver por
todo lo que se ha dicho en este programa y creo que nos quedamos cortos, porque ya cuando vemos este tipo de espectáculos, vemos por qué la valía, ¿no? La valía en general, en global. Y bueno, pues te agradezco mucho y pues mucho éxito y pues, esto ha sido todo de Neorama por el día de hoy. Nos vemos la próxima semana con otros invitados. Muchas gracias, buenas tardes.